¿Qué tal, mis hermanos? Pues bueno, estamos ya en este viernes, llegamos a iniciando el fin de semana y vamos a iniciarlo, pues bueno, poniéndonos en la presencia de Dios para que Él nos ilumine y podamos escuchar, aprender cada vez más de su palabra y sobre todo dejarnos guiar por su Santo Espíritu. En este viernes 11 de febrero, la iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces nos encomendamos a María Santísima en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes para que también ella nos proteja durante el día con su manto de amor. La primera lectura sigue el libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 32 y capítulo 12, versículo 19. Hoy vemos cómo ha terminado, no de una manera muy gloriosa, ha terminado la historia de David y Salomón. El sucesor de Salomón es su hijo Roboam. Obviamente siempre es un hijo del rey el que lo sucede. Y aquí Roboam es el sucesor de Salomón. Pero como ya lo había comentado ayer, después de todos los errores que cometió Salomón en su vejez, pues hoy viene el cumplimiento de esas consecuencias que ayer comentábamos. Dice que Agías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le daré una, en consideración a David mi siervo y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Entonces hoy vemos cómo ese gesto simbólico de desgarrar en partes, eso significa esas partes en las que el tribu se va a separar el reino de Israel, y Jeroboam se queda con la mayoría de ello y solamente Roboam se queda con una pequeña parte. Los estudiosos consideran que esta división del reinado del pueblo de Dios fue más por fines políticos y económicos, pero el autor del libro sagrado quiere recalcar y quiere interpretarlos como un castigo por todo por el incumplimiento, sobre todo por el pecado tan grande de idolatría que cometió Salomón. Pero vamos a ver mañana cómo este hombre, Jeroboam, pues no se queda atrás y obviamente, pues siendo un hombre menos apegado al Señor, pues comete pecados igual de graves. Pero bueno, hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37, Jesús continúa en tierras extranjeras, en la región de Tiro, y dice: y vino de nuevo a Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. O sea, Jesús estaba pasando por pueblos paganos. Y hoy viene otro milagro, un segundo milagro hecho también en tierras paganas, y un milagro muy simbólico, muy significativo, porque le presentan a una persona que dice que era sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Aunque eran pueblos paganos, tenían esa fe porque ya habían escuchado lo que Jesús empezaba a hacer en otros lugares y que ahora lo empezaba a hacer aquí también con ellos. Fíjense cómo Isaías ya en sus profecías decía que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Esa era una de las señales que decía Isaías que el Mesías iba a venir a hacer. Y hoy, al final del Evangelio, cuando Jesús hace este milagro, dice que apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con la saliva. Fíjense, ese es el acto simbólico que hacemos en el bautizo. Precisamente las palabras que Jesús dice ahorita, efetá, que quiere decir ábrete, así se llama, dentro del rito del bautismo hay una parte que se llama el efetá, que es donde el sacerdote o el diácono hace una oración y luego toca sus oídos y sus labios para que esta persona se abran sus oídos para que pueda escuchar su palabra cuando crezca y profesar la fe. Se tocan sus labios. Pero ese acto que hacemos en el bautismo recuerda este momento, que el Señor Jesús hizo oír a este sordo, hizo hablar a este mudo. Y entonces por eso al final dicen: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces aquí, en el momento que Jesús le dice efetá, dice: al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.
O sea, aquí el simbolismo es ese, nos está diciendo los tiempos mesiánicos ya llegaron. Jesús hace presente el cumplimiento de la promesa y sobre todo el hecho de que lo esté haciendo en tierras paganas recalca que ese envío mesiánico de él no es solamente para el pueblo de Israel, sino que se extiende a todos aquellos que tengan fe. Entonces, ojalá que nosotros seamos parte de esos hombres que tenemos fe y que podamos hacer que realmente nos abran nuestros oídos para escuchar lo que tenemos que escuchar y cierren nuestros oídos para no oír tantas cosas como eso de que en algunos lugares ya se acepta la eutanasia, que es el matar a los adultos ya cuando ya están muy enfermos, o el aborto, o tantas cosas que se escuchan hoy que realmente no deberíamos de hacer caso. Que si no te dejes vacunar, que porque te van a poner un chip. Hay tantas tonterías que se dicen incluso en las redes sociales que son una herramienta tan buena para poder evangelizar y para poder transmitir cosas buenas, pero también es una herramienta que puede confundir a la gente. Entonces hay que pedirle a Dios la sabiduría para no dejarnos confundir. Yo le hago oración por ti para que el Señor te bendiga, para que el Señor te prospere, para que el Señor te dé salud y para que el Señor te dé sobre todo la sabiduría para que el amor que ya tienes en tu corazón lo puedas vivir de manera plena con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres y con todos los que te rodean. Te deseo que el amor de Dios se haga presente hoy en tu vida y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.